nos comunican o nos informan acerca de estos puntos, ¿no? Después en el tema de la construcción, no sé si alguien recuerda qué es lo que abarca y contiene. Ejecución de obra, fiscalización de obra y cierre de obra. Excelente. Este tema es hermoso, apasionante, lo vamos a estar viendo la próxima semana. Y bueno, también tiene muchísimo que ver con nuestra carrera, ya es lo práctico, es todo lo que soñamos verlo en realidad, ¿no? Y el funcionamiento que sería entrega al cliente y las garantías, ¿no? ¿Qué pasa después que le entrego al cliente su vivienda o su edificio, su pavimento? ¿Está bien? ¿Está fisurado? ¿Las juntas de dilatación no funcionaron? Entonces, este, este tema del funcionamiento también es clave. Generalmente todos los constructores se enfocan en la parte central, solamente hasta el cierre de la obra, y después qué nos interesa, ¿no? Cómo le va al cliente. Entonces, eso hay que ir igual cambiándolo en nuestra estructura mental, porque a los clientes su obra tiene que durarles, ¿no? A veces son obras que valen muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, por ejemplo, a veces hoy yo venía no sé si alguna vez han transitado por la zona del canal Chivato, se llama, que es entre la Virgen de Luján y el Campódromo. Creo que ese es el peor pavimento de la historia de la alcaldía de Santa Cruz. No sé si alguien ha participado en la ejecución, pero algo pasó y prácticamente están rehaciendo ahorita la que conecta el canal Chivato con el Bateón. Están haciendo arreglos por el tema del canal y también todo el Chivato tiene hartísimos rebotes ese pavimento y la conexión ahí con el canal igual es un desastre, ¿no? Hay muchas zonas así con hundimiento. Entonces, porque nos falta comprometernos con esta parte de que es que las obras que nosotros hacemos funcionen. Ese tema también lo vamos a estar tocando y al final cuando no hay un buen control durante la construcción, hay gastos sobrelevados en la etapa ya del funcionamiento de nuestra obra. Bueno, para empezar quiero pedirles a todos que visualicen en sus mentes un triángulo. Que piensen en un triángulo. Bueno, seguramente ya todos pensaron en un triángulo porque la mente es veloz. Quiero que levanten la mano las personas que pensaron en este triángulo, en un triángulo equilátero. Levanten su dedito, la mano, saquen un corazón, lo que sea. Ahora vamos a sacar estadística. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Más o menos parece que es la mitad, ¿no? 50% pensó en un triángulo equilátero. ¿Alguien falta levantar su mano? Ya. 14.
¿Quiénes pensaron en un triángulo rectángulo? Si pueden bajar la mano los que ya subieron y subir los que faltan. O los que pensaron en un rectángulo. Bueno, poquísimo. Ahora quiero pedirles que levanten la mano los que han pensado en un rectángulo más irregular. Puede ser obtusángulo o cualquier otro tipo, pero que haya sido irregular en sus ángulos. Pueden levantar la mano. Bueno, según los que participaron de la encuesta, el 60%, aproximadamente 70%, pensó en un triángulo equilátero y un 15 y 15 aproximadamente por ciento en rectángulo y otro 15 en obtusángulo, o sea, más o menos un 60-70% piensan en el equilátero. Y bueno, ¿por qué les hago esta consulta? Porque así como les comentaba al inicio, nosotros a través de la educación que recibimos, generalmente en el colegio y bueno, hasta en la universidad también, es un poquito más estructurada hacia fines, ¿no? Hacia fines de poder, como le digo, seguir teniendo esa clase obrera. Entonces es como que nos programan nuestra mente y siempre pensamos en ese triángulo equilátero. Así lo tenemos fijado y la mayoría de las personas somos así. O sea, bien podemos habernos imaginado un triángulo porque yo no les dije ni cómo ni nada, pero la mayoría de las personas estamos programadas para pensar así en el triángulo equilátero. Pensar de manera estructurada y de manera programada prácticamente. Entonces, quiero pasar un video, espero que lo hayan visto alguna vez o que hayan leído el libro. Lo voy a pasar, lo voy a compartir. Como les dije, yo sé que quizás están esperando algo más técnico, pero creo que si no empezamos por esta parte, todo lo que voy a continuar diciendo como que les va a caer medio diferente, ¿no? Entonces lo considero importante y espero que tomen muchísima atención a este video que les voy a compartir en este momento. Y después, bueno, escucho sus comentarios, quiero escucharlos hablar. El autor del libro, Robert Kiyosaki, dice que tiene dos padres. Uno, su propio padre biológico, y el segundo, el padre de su mejor amigo. El propio padre de Robert tenía un doctorado y enseñaba en la universidad. Su segundo padre, de quien Robert aprendió a hacerse rico, ni siquiera terminó la preparatoria y aprendió todo en la práctica por él mismo. Al principio, sus dos padres ganaron suficiente dinero, pero cuando murieron, uno murió como el hombre más rico de Hawái y dejó millones de dólares a su familia, y el segundo dejó deudas e impuestos sin pagar a su familia. Kiyosaki dice que ganar dinero es una ciencia que no se nos enseña en las escuelas. Las escuelas nos enseñan cómo ser empleados y desarrollar una carrera. Y por eso, la mayoría de los padres enseñan cosas similares a sus hijos y los dirigen a la misma dirección, que es convertirse en empleados. Si vienes de una familia de clase media,
entonces hay una alta probabilidad de que tus padres te hayan enseñado a ser pobre. Y esto no es porque tus padres no te quieran o no quieran que tengas éxito, es simplemente porque ellos mismos no están educados sobre este tema. Ellos consumieron información expirada y cuando naciste te pasaron la misma información expirada a ti. La pobreza es casi como la genética, pasa de una generación a otra. Mis padres siempre me aconsejaron estudiar mucho, obtener un diploma y encontrar un trabajo estable. Sin embargo, cuando comencé a leer libros como este, me di cuenta de que aprendo más de algunos de estos libros que en comparación de mis años universitarios completos. Si también vienes de una familia de clase media y no has leído Padre Rico, Padre Pobre, entonces te recomiendo encarecidamente que lo leas. Desearía que alguien me lo hubiera recomendado cuando tenía 14 o 15 años. Muchas cosas podrían haber sido positivamente diferentes en mi vida si lo hubiera leído antes. En este video voy a hablar sobre 7 ideas principales del libro. La primera idea es sobre la importancia de la educación financiera y la comprensión de la diferencia entre un activo y un pasivo. Comprender esta diferencia es el paso más importante para hacerse rico. En pocas palabras, los activos son algo que pone el dinero en tu bolsillo, y los pasivos, algo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, si tienes un automóvil y lo rentas y ganas dinero todos los meses, entonces este es un activo. Pero si tienes un automóvil y saca dinero de tu bolsillo todos los meses para reparaciones, mantenimiento, etc., entonces es un pasivo. Ejemplo de activos pueden ser propiedades para rentar, acciones de compañías, metales preciosos, etc. Y los pasivos son tu casa en la que vives, el teléfono, el automóvil que conduces, etc. Las personas ricas se centran en aumentar sus activos, mientras que las personas pobres compran pasivos y se centran en sus ingresos. Las personas pobres compran el teléfono iPhone, y las personas ricas compran acciones financieras de Apple, las cuales son un activo y aumentan su valor con el tiempo. Pero el teléfono pierde su valor en el momento en el que lo sacas de la tienda. Los activos en crecimiento son como plantar un árbol. Debes cuidarlo durante años, hasta que sus raíces sean lo suficientemente profundas como para proporcionar sombra y dar frutos a su disfrute. Desafortunadamente, muchas personas quieren enriquecerse rápidamente sin aprender sobre el dinero. Es como construir un rascacielos con poca o ninguna base. Y es por eso que ves personas que ganan toneladas de dinero, pero después de unos años lo pierden todo. La segunda idea es esta. 3. ¿Has quedado en mi propiedad? Tienes que darme 500 euros. Los ricos no trabajan por dinero. Su dinero trabaja para ellos. A una edad muy temprana, Robert tuvo su primer socio comercial. Su compañero de escuela, Mike. Trabajaron para el padre rico, que les enseñó lecciones sobre cómo ganar dinero. La primera regla que aprendieron fue que los ricos no trabajan duro por el dinero. Su dinero trabaja duro por ellos. Las personas ricas usan su cerebro y encuentran formas para que su dinero trabaje para ellos las 24 horas del día. Desde la perspectiva de una persona rica, cada dólar o peso ganado se convierte en un pequeño empleado y trabaja duro para ganar otro. Por el contrario, los pobres y la clase media son guiados por el miedo o el deseo. Temen no poder pagar sus facturas, por lo que trabajan aún más duro. O cuando ganan más dinero, su deseo entra en acción y comienzan a gastarlo en responsabilidades como autos más bonitos, casas más grandes, etc. Y debido a estos temores y deseos, no quieren invertir su dinero y tiempo en nuevas oportunidades. Temen perder su dinero si lo arriesgan, así que se van a comprar una televisión de pantalla más grande aunque ya tengan una. En comparación, una persona rica invierte su dinero sin importar qué, e incluso si pierde todo el dinero, todavía lleva ventaja porque al menos aprende algo, y este conocimiento se convierte en un activo importante para sus futuras inversiones. Por otro lado, la televisión pierde la mayor parte de su valor después de unos meses y terminas perdiendo tu dinero de todos modos, además de perder la oportunidad de aprender algo nuevo. La tercera idea es acerca de entender los impuestos, la contabilidad y la ley. Según Kiyosaki, ganar mucho dinero no resuelve los problemas. Aprender a conservar ese dinero después de ganarlo resuelve los problemas. Si una persona rica gana $100,000, entonces se queda con todo. Pero si una persona de clase pobre o media gana $100,000, entonces se le grava mucho de impuestos y pierde entre el 30 y el 40%. Kiyosaki explica que al principio no había impuestos y el gobierno creó impuestos para castigar a los ricos y dárselos a los pobres. El gobierno usó la mentalidad de Robin Hood y la gente la apoyó, pero los ricos eran inteligentes y encontraron formas legales de no pagar impuestos. Una de las grandes diferencias es que los pobres y la clase media ganan dinero, pagan impuestos sobre ese dinero y viven con lo que queda. Los ricos, por otro lado, ganan dinero, gastan todo lo que pueden y pagan impuestos sobre lo que queda. Cuarta idea. Los ricos inventan dinero. El autor dice que cada persona nace con talento, pero ese talento se suprime debido a la deuda y al miedo.
Él comenta que no son necesariamente las personas inteligentes y educadas las que salen adelante, sino las audaces y aventureras. Las personas nunca salen adelante económicamente, incluso si tienen mucho dinero, porque tienen oportunidades que no pueden aprovechar debido al miedo y a la duda. La mayoría de ellos se sientan a esperar la oportunidad. La idea del autor es que la gente cree la suerte. No deberían esperarla. Él dice que es lo mismo con el dinero. Debe ser creado. Quinta idea. Trabajar para aprender. No trabajes por dinero. Kiyosaki dice que su padre pobre era inteligente, bien educado y trabajaba por dinero porque la seguridad laboral lo era todo para él. Su padre rico se hizo millonario trabajando para aprender. El autor recomienda a los jóvenes que busquen trabajo donde aprenderán más de lo que ganarán, especialmente en las áreas de ventas, comunicación, marketing, contabilidad, liderazgo, etc. Durante una entrevista con una periodista, Robert Kiyosaki se enteró de que la periodista se esforzó por convertirse en la autora de más ventas de libros. Se dio cuenta de que ella era una gran escritora y que debía seguir con eso. Ella le dijo que lo había intentado, pero que nadie estaba interesado. La ofendió accidentalmente cuando le dijo que tomara un curso de ventas para que ella pudiera promocionarse. Ella se puso a la defensiva y respondió: «Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué iría a la escuela para aprender a ser vendedora? Soy una profesional. Fui a la escuela para formarme en una profesión, por lo que no tendría que ser vendedora. Odio a los vendedores. Todo lo que quieren es dinero». Ella empacó sus cosas. Robert Kiyosaki señaló gentilmente que él era el autor más vendido, no el autor mejor escrito. Esta declaración solo la enfureció aún más, y la entrevista terminó. El mundo tiene muchas personas exitosas y talentosas, médicos, abogados, dentistas, y aún así, luchan financieramente. Pero como dijo una vez un sabio consultor de negocios, están a una aptitud de tener gran riqueza. Si tomaras tu conjunto de habilidades y lo combinaras con inteligencia financiera, contabilidad, inversión, mercadeo o derecho, podrías obtener una gran riqueza. Si esa periodista hubiera elegido un trabajo en una agencia de publicidad para aprender cómo vender, podría continuar para crear una gran riqueza con su escritura. El padre rico dice: tienes que saber un poco acerca de mucho. En la escuela y en el trabajo se espera que te especialices. Quienes ganan promociones suelen ser especialistas. Sin embargo, el padre rico de Robert Kiyosaki siempre recomendó lo contrario. Por eso, a lo largo de los años, Robert trabajaría en diferentes áreas de la compañía de su padre rico. Era esperado que él asistiera a reuniones con abogados, banqueros y contadores. Para el padre rico, era esencial que Robert conociera todos los aspectos de la creación de un imperio. Idea 6. Las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. La mayoría de las personas nunca ganan porque tienen miedo de perder o fracasar. Si observas la forma en que los humanos están diseñados para aprender, aprendemos cometiendo errores. Aprendemos a caminar cayendo. Si nunca nos cayéramos, nunca caminaríamos. Lo mismo es cierto para aprender a andar en bicicleta. Lo mismo es cierto para hacerse rico. El fracaso es parte del proceso del éxito. Kiyosaki dice: veo mi juego del dinero tanto como mi juego de tenis. Juego duro, cometo errores, corrijo, cometo más errores, corrijo y mejoro. Si pierdo el juego, alcanzo la red, sacudo la mano de mi oponente, sonrío y digo: nos vemos el próximo sábado. Personalmente conozco a muchas personas que han intentado crear su propio negocio, pero han fallado y finalmente se dieron por vencidos después de 3 o 4 fracasos. Siempre me sorprende cómo estas personas esperaban tener éxito después de algunas pruebas. Renunciar después de 3 o 4 fracasos es como empezar a ir al gimnasio para ponerse en forma, pero después de unos días dejas de ir porque no ves ningún resultado. Si deseas ponerte en forma, debes de ser constante. Debes de cambiar tu rutina de ejercicio si no es efectiva. Debes probar una dieta diferente. Debes probar un entrenador diferente hasta que encuentres lo que funciona para ti. Desafortunadamente, las personas no aplican la misma mentalidad cuando se trata de estar financieramente en forma. Idea 7. No te concentres en tus ingresos. Concéntrate en tus activos. Los ricos a largo plazo construyen su columna de activos primero y solo hasta entonces los ingresos generados por la columna de activos compran sus lujos. Los pobres y la clase media compran lujos con su propio sudor y sangre. En otras palabras, si una persona rica quiere comprar un automóvil de lujo, no lo compra de inmediato. Primero compra activos como negocios o bienes raíces, y si los activos generan buenos ingresos, los usa para comprar el automóvil. Siempre se centran en el activo primero. Si te gustó el video, por favor no olvides darle me gusta. Gracias por verlo. Bueno, quería preguntarles si alguien ha leído el libro Padre Pobre, Padre Rico. ¿Alguna vez han leído?
quizás han visto, ¿no? Porque ahora hay muchísimos de estos videos, resúmenes o reflexivos al respecto. ¿Alguien lo ha leído? Para que nos comente. A ver, Vito. Vito, si nos puede comentar sobre qué trata el libro. Hola. Lo escuchamos, Vito. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí he visto muchos videos y tipo de entrevistas que le han hecho, ¿no?, a Kiyosaki sobre el video que ahorita ha comentado. Y Perfecto. me parece interesante la forma en que él explica, ¿no? Como usted dice, la mayoría nos han enseñado a estudiar y conseguir un empleo seguro, ¿no? Pero yo como me considero autodidacta, he ido más o menos educándome en ese ambiente y tiene mucha razón lo que dice en el video. Es por eso que a veces normalmente prefiero ir capacitándome de uno y otro curso que me pueda ayudar a surgir, ¿no?, en la carrera que ahorita tengo, ¿no?, que es de arquitectura. Perfecto, Vito, gracias. Bueno, básicamente el libro trata de que este señor Robert se crió eh, con la influencia de sus dos padres, que él los llamaba, ¿no? El padre pobre y el padre rico. El padre pobre era su padre y su padre era profesional y bueno, tenía un empleo seguro y era buen profesional. Y bueno, siempre le inculcaba eso a él, ¿no? Que tenía que estudiar, que tenía que ser aplicado para luego, cuando sea mayor, conseguir un trabajo y prácticamente continuar así como él, ¿no? Para su papá biológico eso era la mejor opción. Y también tenía como influencia paterna al papá de su amigo, que era el padre rico. Y este señor, bueno, era completamente otro tipo de persona. No era profesional, pero era así busca vida, ¿no? Y como que se las buscaba y bien vivo para este tema de los negocios y ágil y todo eso, ¿no? Entonces, eh, en una serie de situaciones y cosas que el Señor les va enseñando desde que son chicos, él, digamos, va aprendiendo y va captando todas esas enseñanzas del padre rico, que eran completamente lo opuesto a su papá. Y así él va, como que desprogramándose, ¿no? Porque, no, o sea, no solamente en el colegio ni en la universidad que a veces nos programan y nos encasillan, sino también en nuestras familias, ¿no? Como es el caso de él, ¿no? Entonces, eso quería yo invitarlos antes que nada. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar así algunos ejemplos sobre mi experiencia, sobre mi vivencia, de cómo van iniciando los negocios de desarrollo inmobiliario, los negocios de construcciones de casa, de construcciones puede ser de edificios, de alguna empresa, si ustedes se dedican al tema civil. Entonces, para que se desprogramen, no tengan miedo. Y si son funcionarios, como es mi caso, que soy funcionaria hace 12 años, o sea, prácticamente es como que, ¿de qué estoy hablando si yo estoy de funcionaria, ¿no? Pero es porque siento de que estoy todavía invirtiendo. Jamás pensé estar, digamos, prácticamente de la mano con el director de la empresa y conocer cómo se mueve este mundo de los negocios. Sigo en ese aprendizaje y eso les quiero transmitir para que ustedes en un futuro también emprendan y si deciden ser funcionarios o si lo son,
lo visualicen de otra forma. Sean profesionales de valor, trabajen para ustedes mismos, aunque trabajen para una empresa, porque siempre nos dicen lo contrario, ¿no? De que trabajamos para otro, pero eso es falso, porque ustedes se están formando también y ese tiempo que invierten, que de alguna manera se lo retribuyen económicamente, no es nada en comparación de toda la experiencia y todo lo que pueden ganar, inclusive contactos, o sea, es un mundo de cosas que pueden ganar y obtener. Entonces, sean así profesionales de valor en cualquier lugar donde estén, sean funcionarios o sean independientes, emprendedores, y sueñen, ¿no? En tener, por ejemplo, este señor dice que él alcanzó recién la libertad financiera a los 45 años. Así que yo todavía estoy con esas esperanzas, tengo mis planes, tengo mis cosas y quiero que ustedes también los tengan. Bueno, voy a seguir con la exposición. Ya vimos este temita del triángulo y nunca más piensan en los equiláteros. Y bueno, para cerrar el video, quería pedirles que no sé si tienen papel a mano, porque después quiero que nos pasen una fotito al grupo. Papel o en su mismo celular, no sé, donde ustedes vean conveniente, puedan fijarse una meta y responder a estas interrogantes. Si quieren, pónganse un plazo de 5 años, si quieren, pónganse un plazo de 10 años. Yo tengo el mío que hice hace 6 y era para 10 y hay muchas cosas que ya he alcanzado de estas metas. Sean personas que visualicen a dónde quieren llegar. Y a veces este tipo de ejercicios ayuda muchísimo a ver y a pensar y a reflexionar qué es lo que uno quiere y a dónde quiere llegar. Por decir, en meta pueden ponerse, como le dije, algo a 5 años o a 10 años, dependiendo de ustedes. No más porque me parece que es muy largo. Tienen que fijarse metas y poder alcanzarlas. Si quieren puede ser a 2 años. Y esa meta, ¿dónde la van a cumplir, digamos? O dónde van a hacer su plan estratégico para alcanzar esa meta. Después, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Les doy 2 minutitos para que respondan. Y después les pido porfa que nos pasen su fotito al grupo. O bueno, si quieren por el tiempo, nos las pueden pasar después de que termine la clase. Yo les voy a pasar un screen de esto. Pero es bueno que se planteen metas. Además de salir profesional para los que todavía estudian, ¿no? Bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar a un poquito desglosar todo el ciclo de vida de los proyectos y vamos a empezar con este tema de los negocios que parece rarísimo, como veíamos en el video. Este señor Robert Kiyosaki le dice a una escritora, o sea, da ese ejemplo de una charla de que le dice a una escritora de que tenía que estudiar un poquito de marketing para vender sus libros, ¿no? Y es como que uno dice, pucha, si yo soy arquitecto, o sea, es como que uno prácticamente se prostituye haciendo otras cosas, ¿no? Pero en realidad así son los negocios, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a visualizar este tipo de cosas.
O sea, si uno quiere, no sé, ser constructor, tener una empresa constructora, tiene que pensar en que eso es un negocio y que tiene que analizar cosas y verificar cosas. O si uno va a estar trabajando como en una empresa, tiene que estar pendiente, ¿no? Cómo ellos resuelven, cómo, para después uno ya poner lo propio. Entonces, en este tema del estudio de factibilidad de negocio, hay todo este esquema que es clave para que ustedes lo analicen. No es algo complejo, tiene que ser cosas sencillas y bien a la realidad de Bolivia, a la realidad de la ciudad donde vivan. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, que es un análisis de Pestel, se llama. Este señor Pestel era un economista, uno de los más grandes, actualmente de los más capos, y él dice que hay que hacer este análisis, ¿no? Que es político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, para analizar y ver si realmente voy a emprender ese camino, ese negocio o no. A veces estos análisis sirven como para que uno piense, reflexione y uno se diga, pucha, esta es la realidad, lo quiero hacer, me arriesgo, no me arriesgo, porque, por ejemplo, cualquiera se deprimiría y nadie se animaría a hacer nada con todo este tema del COVID, la inestabilidad política del país, qué sé yo, ¿no? Los empresarios, inversores, con la guerra, o sea, van pasando mil cosas que al final afectan a la economía de todo y ya hasta da miedo y nadie se anima y nada, ¿no? Pero si hay algo que tienen los empresarios y que es clave que también nosotros también lo empecemos a cultivar en nosotros, es este tema de arriesgar y de creer en ese tincazo y en ese sueño. Eso tienen muchísimo los empresarios y las personas que al final alcanzan el éxito financiero, ¿no? Entonces, cualquier proyecto, así sea que ustedes quieran comprar un terreno como para en un futuro después hacer algo ahí, o quieran comprar una casita, refaccionarla y venderla. Entonces, analizan lo político, qué pasa en el gobierno, cuál es el clima político, qué conflictos hay, cómo me afectaría, ¿no? En lo económico, tendencias, crisis, ciclos, políticas de innovación, tipos de cambio, tipos de interés. En lo social, la demografía de esa zona, cómo vive esa gente, ya medio pensando en el mercado, ¿no? Actitudes, aspectos éticos, nivel de educación, patrones culturales. En lo tecnológico, patentes, accesos, infraestructura, investigación. Ecología también es importante ahora que hay, como les comentaba, las licencias y todo eso. Entonces, ¿qué problemas medioambientales hay? Procesos de producción, si es una empresa que hace prefabricados, por decirle. Consumo, políticas de medio ambiente, tipos de consumo. Y en el tema legal, legislación, derecho, depende, inclusive si no va a afectar normas internacionales, reglamentación nacional, decretos, todo lo que tenga que ver con leyes y, no sé, temas de la alcaldía, de la gobernación. Como yo les comentaba, ahorita me encuentro trabajando en un proyecto que es el proyecto más grande que nosotros estamos desarrollando ahorita en Pentágono. Y haciendo ese primer análisis de Pestel, llegamos a esta justificación que se las quiero leer porque es aplicable este cuadrito que les estoy
que les estoy mostrando hoy día es aplicable y es bien útil para que ustedes tengan un norte en sus proyectos. Nosotros llegamos a esta justificación de ese proyecto, de ese desarrollo inmobiliario, que se llama El Triunfo, realizando este análisis. Se los voy a leer. Del año 2005 al 2015, la economía boliviana vivió su mejor época de los últimos 50 años. Hay un paréntesis por decir, nosotros en ese tiempo construimos Marsella, Versalles, La Pradera, Las Tacuaras y La Fontana y la Riviera 1. Prácticamente un montón de proyectos y se vendían en preventa, así 100 casas, 300 casas. Cuando iniciábamos las obras ya todas estaban vendidas, entonces eso es verdad. La economía estuvo en su máximo, en su auge. Esto gracias a las variables macroeconómicas que favorecieron para que esto sucediera. Pasada esa fecha, la economía cambió y asimismo exige cambios sustanciales en la manera de encarar los proyectos a mediano y largo plazo. Sí o sí tenemos que ser profesionales que estemos viendo qué pasa a nuestro alrededor y qué pasa peor si somos empresarios o si tenemos ese deseo de emprender. Entonces sí o sí tenemos que ver qué pasa. Y empezó a cambiar con más conocimiento de todo. Por otro lado, el déficit habitacional en Bolivia aún es del 46% de la población nacional, por lo que la industria de la construcción enfocada a la vivienda ha sido y sigue siendo una tarea pendiente por resolver. Asimismo, los estudios y levantamiento de casos demuestran que este segmento aún no cuenta con soluciones integrales para resolverles la necesidad habitacional, ya que los proyectos existentes se limitan al loteo de predios y no así al desarrollo integral de comunidades autosostenibles y que respondan a las necesidades básicas de sus habitantes. Por decir ahorita, hay lotes para comprar donde sea, ¿no? Pero eso no resuelve la vivienda. Y si se van personas a vivir ahí, no tienen agua potable, no hay servicio, no llega micro. Después medio empiezan a vender, a decir de que hay esas cosas, pero en la realidad puede ser que haya en una troncal, pero ya en el resto de esa urbanización no hay nada. Entonces prácticamente es como que mienten a las personas y venden, ¿no? Terrenos y cosas que no tienen nada. Y no hay una solución integral, porque por el tema de la distancia, para la alcaldía, para los recursos que manejan, lo que sobra después de que hacen sus gastos internos, no da para poder llevar servicio y poder estar en todos esos lugares, ¿no? Así alejados. Entonces prácticamente es como que nuestro deber como desarrolladores y como arquitectos, como ingenieros, debería ser pensar en proyectos integrales, ¿no? Donde las personas puedan acceder a esas cosas y ellos mismos, porque al final el precio de la venta de ese bien, al final todo lo que tenga ese bien, si tiene servicio, si no tiene, lo va a cancelar la persona que lo está comprando. Entonces, pensar en proyectos integrales donde las personas puedan tener y vivir con una calidad buena, ¿no? Como una calidad como cualquier persona se lo merecería. Entonces, ante este panorama, el proyecto, al tratarse de una respuesta integral, la única en el país,
resuelve a cabalidad una necesidad insatisfecha en nuestra ciudad. Otro elemento importante para llevar adelante el proyecto es que se cuenta con el crédito de vivienda social y que en el mercado al que está dirigido el proyecto es un segmento formal que cumple con las exigencias del sistema financiero y aún está virgen al no tocar a la fecha un proyecto que haya resuelto su necesidad. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos un proyecto y que lo vamos a tocar más abajito, que es justamente esta parte, es que habla de cómo las personas van a poder acceder a eso, ¿no? Como les comentaba, si ustedes proyectan urbanizaciones o, por decirles, no sé, unas 6 viviendas gemelas, por decir. Entonces proyectan eso y trabajan, tienen que también ver cómo el cliente va a adquirir. Entonces tienen que ver qué les está pidiendo el banco. Pensar en un proyecto integral inclusive es hasta eso, cómo mi cliente va a poder acceder y cómo va a poder comprarme. Asimismo, a la hora de garantizar el proyecto, es el precio de ventas se convierte en la mayor fortaleza del proyecto, ya que se entregará alta calidad a un precio accesible y viable. Esto se ha logrado gracias a la gran experiencia de la empresa que lleva adelante el proyecto, la misma que cuenta con tecnología de punta y una administración eficiente para lograrlo. Por decir, cuando se hacen proyectos así de magnitud y hay que analizar todas estas cosas que les estoy comentando, también se plasma. Yo participé de la redacción y elaboración de este documento que fue llevado a diferentes bancos, al Banco Santa Cruz, al Banco Ganadero, al Banco Fácil. Y generalmente con esos 3 bancos son con los que más nos movemos. Y bueno, se va manejando así, ¿no? Porque además de que necesitamos saber de que ellos van a poder financiar a nuestros clientes, también ellos dan créditos y los créditos de vivienda son a casas ya construidas prácticamente. Es mucho más fácil sacar créditos a casas ya construidas. Entonces también los empresarios se van aliando con los bancos y los bancos le dan crédito. O sea, es como que el dinero se va moviendo. A veces inclusive los dueños, digamos, de las empresas lo que hacen es mover, ¿no?, la plata. Entonces consiguen crédito, ven de cómo todo ese costo financiero, porque hay intereses que los tienen que ir pagando, se vaya pagando con el mismo proyecto. Entonces es un juego de dinero. Entonces todo este tipo de análisis sirve para sustentar todo ese proyecto que ustedes están haciendo y que están presentando. Yo les digo, yo participé de la elaboración de todo este marco teórico de este proyecto, pensando en aprender y pensando en también ser una socia. Porque al final, cuando uno tiene esa mentalidad de que es un socio más y que uno está obteniendo ganancias del trabajo que está realizando, les aseguro que cambia completamente su panorama, ¿no? Y empiezan a ver todo lo que a ustedes les pueda servir y dónde pueden ir ganando, ¿no? El proyecto, por decirles, nosotros igual ya pensando más más que en el tema económico, pensando, por decirles, en el factor ambiental, en el factor legal. Como les comentaba, este proyecto queda entre Cotoca y Paila. Es esta parte donde dice terreno, como una pistolita, ese es el proyecto. Y en ese proyecto son 300 hectáreas, ¿no? Y obviamente alrededor de esa zona hay muchísima industria. Y yéndonos al factor legal, entre las amenazas, por decir, estaba ese tema, ¿no? De ver de cómo íbamos a gestionar la licencia ambiental, de que
al final esto hay como lucha de poderes entre las industrias, como tienen muchísimo peso, ¿no? En instituciones gubernamentales. Entonces, cómo manejar eso y todo ese análisis, cuando ustedes van a un lugar, así como en la universidad hacemos análisis de sitio, pero en la universidad el análisis de sitio es como un poquito más qué árboles hay o qué equipamiento hay en la zona. Es un poquito diferente. Acá también tienen que pensar qué problemas legales podrían tener o qué trabas para la licencia ambiental podríamos tener si tenemos vecinos a empresas que tienen muchísimo peso, ¿no? Y que obviamente no quieren viviendas ahí porque ellos tienen inversiones millonarias y quieren estar establecidos en esa zona hasta, tienen proyectado estar unos 50 años más, ¿no? Tienen silos, tienen inversiones millonarias, como le digo. Entonces, todos esos factores, digamos, uno vaya analizando cuando es inversionista, cuando es propietario de un proyecto, qué sé yo. Todas esas aristas tienen que tenerlas ustedes en su cabeza y ir a ver esos terrenos con esos ojos o con esas gafas. Otro tema de la factibilidad de negocios es este diagrama de Porter, donde se ven las fuerzas. Es como generalmente es como un diagrama, digamos, donde uno ve fortalezas, debilidades, qué sé yo, como un FODA, pero uno ve en sus proveedores el poder de negociación, en los clientes, o sea, va viendo fortalezas en estas 4 aristas. Por decirle, este tema de los proveedores es clave y siempre todos al final se vuelven socios del negocio, hasta los mismos clientes, los mismos proveedores. Es como que todos son socios, los funcionarios son socios, todos son socios porque se benefician de ese proyecto. Todos se vuelven socios porque todos están de alguna manera beneficiándose del proyecto. Por darles un ejemplo, en este proyecto del Triunfo, la fase 1 de la pavimentación se pagó de la siguiente manera, y esto es real, o sea, estos son datos verídicos. La pavimentación de la fase 1, que eran 56.000 metros cuadrados, que queríamos pavimentar, y bueno, por todos estos temas del país, además a veces hay temas internos, a veces hay inversiones y no hay flujo, digamos, ¿no? O sea, no hay liquidez, que fue lo que a muchísimas empresas les pasó en esta época. Tiene uno que empezar a como que a volverse creativo y resolver esas cosas. Y la pavimentación de la fase 1 de este proyecto, de estos 56.000 metros cuadrados, ascendía a más de $2 millones, solamente en pavimentar, les estoy hablando. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Porque a veces las tienen invertidas, ¿no? O sea, no están en el bolsillo, parece. Las tienen, pero están recibiendo otros negocios, están en terrenos, están en bienes. Y la empresa tenía maquinaria ahí parada, y por el tiempo de entrega que nosotros requeríamos, se hizo un convenio con la misma empresa contratista de que le íbamos a alquilar las máquinas. Y una parte se cubrió con ese alquiler de maquinaria. Entonces, parte de la empresa, digamos, del patrimonio de la empresa, se lo ocupó, digamos, como para pagar un porcentaje, ¿no? Con esos 400.000, cubrimos parte de los 2 millones. También la empresa tenía algunas casas
hasta ahora, digamos, tenemos algunas casas, a veces las alquilan, otras veces las vuelven a poner a la venta. Entonces, bueno, tenemos algunos bienes, ¿no? Como empresa. Y se desocuparon 5 casas de la empresa y se las dio al contratista como parte de pago. Y eso sumó otra parte al pago de la primera fase de la pavimentación. Entonces ya iba una buena parte ahí cancelada. Y además de eso, esta empresa contratista se proveía de hormigón de otra empresa. Ellos le compraban hormigón a otra empresa, que cabalmente esta empresa tenía una deuda con nuestra empresa de $800.000 en hormigón, porque se iban a hacer unas torres que íbamos a hacer con hormigón armado, con el sistema PERI, que un poquito les mostré en la anterior clase. Y al final ese proyecto, por todo este tema de la pandemia, qué sé yo, al final se disolvió y no pudimos hacer esas torres. Y quedó este dinero ahí comprometido. Entonces se habló con el proveedor del contratista y se le dijo que esa parte que se debía se la dé a ellos con hormigón, y era otra forma de pago que teníamos con nuestro contratista, ¿no? Entonces ya el saldo por pagar era de 440.000, que era muchísimo menos. Y además de eso, se dio la posibilidad de que haya un financiamiento, de que eso se pague a un año. Entonces, así se van moviendo los proyectos. Y esto yo les estoy mostrando a gran escala, ¿no? De empresarios y de cómo se van moviendo. Pero esto mismo puede ocurrir entre colegas, entre familias, cuando hay esa apertura mental, digamos, ¿no? De que al final todos somos socios, porque todos estamos de alguna manera sacando beneficio. Entonces así fue que se pavimentó la primera fase, y ya había pues con los terrenos pavimentados prácticamente sube muchísimo su valor, ¿no? Y a la par resolvimos los servicios básicos, fuimos resolviendo varias cosas, ¿no? Entonces, eso es importante, como les digo, que ustedes tengan esa apertura mental. Algo que me encantó de estos cursos es que dice autoempleo y emprendimiento, algo así, ¿no? Dentro de su eslogan. Y la verdad que para buscar ese tema, este tema de la apertura mental y de verlo todo como mi beneficio, es clave, ¿no? No sé qué hora es, si alguien tiene algún comentario, si quieren descansar un ratito para no cansarla. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta el momento? ¿Me escuchan? No, arquitecta, todo claro por mi parte. Sí, todo claro. Todo bien, Arqui, todo bien. Bueno, perfecto. Bueno, continuando, en el tema de análisis de mercado. En el tema de análisis de mercado también hay que ver varias cosas, ¿no? O sea, ¿quién va a ser nuestro cliente? Prácticamente es esa la pregunta que uno se hace, porque podemos diseñar cosas hermosas, hacer maravillas que nosotros creemos que son maravillas,
Pero si al final a nadie le va a gustar, a nadie le va a interesar, nadie la va a adquirir y todo mi capital y mis fuerzas y mi inversión de tiempo, de recursos está ahí, o sea, tengo que preocuparme, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo eso va a regresar y va a retornar para yo seguir avanzando? Entonces, por eso es importante ver a dónde apunto, digamos, a quién le va a importar lo que yo estoy haciendo. A alguien le importa lo que estoy haciendo, no, ¿no? A alguien le va a interesar, a alguien va a querer adquirir esto. Entonces, por eso, para ver, digamos, porque por ahí cambio ciertas cositas y ya sí es de interés para las demás personas o para muchas personas, que sería lo ideal. Entonces tengo que realizar este análisis, ver en primer lugar igual qué tipo de mercado, a quién voy a apuntar, ¿no? Por decir, darle ejemplos también de mi experiencia. Nosotros trabajamos durante muchísimos años apuntando a viviendas de arriba de $100,000, todas por la zona norte. Y debido a este tema del primer análisis, del factor político, económico, todo ese análisis de Pestel, nos dimos cuenta de que iba a cambiar el mercado y de que las personas ya no iban a poder tener $150,000, ¿no? O en su común denominador. Entonces quisimos hacer un giro total. Nos fuimos a la zona este y vimos y estudiamos cómo hacer un producto que sea de calidad y que cubra las expectativas del cliente y además de que sea económico de construir para que sea económico de vender y que además pueda ese mismo precio de esa vivienda pagar el pavimento, que ya lo vieron cuánto vale, los servicios básicos, porque no queríamos entregar proyectos a medias, ¿no? Sino proyectos completos. Entonces, haciendo todo este análisis de mercado, se llega ya a un producto que pueda ser de interés, que pueda ser vendible, que cubra expectativas y además que no sea solo un negocio, porque también uno tiene como su moral como profesional, ¿no? Entonces, no vender algo ineficiente o que no, la gente, digamos que no va a poder desarrollarse de manera óptima, ni sus hijos ni nadie. Entonces, por decir nosotros, después de este estudio de que vimos de que en esta zona era fuerte, por decirles, porque desde el parque industrial, en el parque industrial, que es donde hay muchísima gente asalariada y que tiene las posibilidades de sacar créditos porque tiene FP, entonces vimos que era de alto potencial, ¿no? Ese fue un factor súper importante para decir es una zona buena y hay un mercado ahí, porque son personas que tienen sueldos y tienen aportes a la FP. Entonces, desde el parque industrial hasta inclusive pasando Pailas y todo eso, que es una zona industrial, como les comentaba, hay muchísimas empresas y personas que pueden acceder a créditos y que pueden ser nuestros clientes. Entonces vimos de que podrían ser inclusive de 5.000 bolivianos en familia, en pareja o uniéndose, demostrar esos ingresos, pudieran acceder a créditos, pueden ser parte de nuestro mercado. Entonces, cuando ustedes vean, digamos, ¿no? una posibilidad de negocio, tienen que estar pensando en estas cosas. A quiénes apuntan y si esas personas que ustedes apuntan pueden comprar su producto. Ya, esto es clavecísimo. Nosotros en este documento lo marcamos y dijimos, el proyecto está dirigido a funcionarios formales que trabajan en empresas, especialmente del parque industrial y zona este de la ciudad.
con un sinnúmero de empresas que operan en la zona. Creo que son como 3.000, 5.000 empresas. Ahorita ya, como este estudio lo hicimos hace unos 2 años, antes de la pandemia, este, no recuerdo bien la cantidad, pero es impresionante la cantidad. Yo me impresioné porque nunca había estudiado esa zona, ¿no? Entonces, hay muchísimas empresas también en la zona este. Entonces, además de esto, de este estudio de la zona, ¿no? También analizamos, hicimos encuestas inclusive de qué fachada de viviendas, porque nuestras fachadas anteriormente eran un poco más tradicionales, de teja. En cambio, en este proyecto ya las hemos cambiado, ¿no? Están un poco más contemporáneos los diseños. Inclusive hasta eso si era aceptado por este mercado, si no era aceptado. Y es con encuestas sencillas. Inclusive hasta dentro de sus mismas familias, de sus grupos, pueden lanzar encuestas y se van a sorprender con los datos que pueden recibir, ¿no? De qué en realidad es lo que a la gente le gusta. Porque a veces cuando uno es arquitecto, bueno, y tiene formación y va viendo otras cosas en la universidad, y va admirando a otros arquitectos de países donde quizá se enmarcan en una realidad diferente. A veces uno piensa que eso es lo mejor y que eso es lo que la gente desearía, pero a veces no es así. Entonces, moviéndose ustedes con encuestas sencillas o viendo también ejemplos de qué pasa en el mercado, qué pasa con empresas o organizaciones o colegas que están haciendo cosas similares a las mías. Entonces, ¿cómo les va a ellos? También haciendo ese análisis es parte de todo eso, ese análisis es parte del estudio del mercado. ¿Qué hace mi competencia? ¿Qué quiere mi segmento? Y bueno, estar pendiente, ¿no? de qué quiere, digamos, el cliente. Y a veces cuando ustedes ya están en un proyecto y al principio les fue bien y su proyecto es por etapas, a veces va cambiando también. Entonces todo el tiempo tienen que estar como alertas y pendientes de qué es lo que sucede, ¿no? De qué es lo que el público en realidad quiere y saber si yo estoy yendo en una dirección y ya veo que por ahí no es el camino, girar en el momento adecuado, ¿no? Bueno, antes de seguir vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutitos y continuamos con el resto, ¿ya? Pueden ir al baño y lavarse la cara, tomar agua. Nos encontramos a las 9. Gracias.
Buenas. Vamos a continuar. Vamos a continuar y bueno, después me ha pedido Rocío nuevamente realicemos la fotografía para las redes, ya que ahora dice que estamos completos. Y también quiero empezar a conocerlos un poquito, ¿no? Porque hasta ahora solo he visto unas cuantas fotitos. Entonces, nos vamos a dar así un tiempito cortito para al final para poder presentarnos. Bueno, concluyendo y continuando. Bueno, otro punto importante de la factibilidad es ver este tema del análisis financiero. Como yo le comentaba, la relación con los bancos, con el financiamiento, inclusive con nuestro socio, el inversionista, ese tema es importante. ¿De dónde voy a obtener el dinero para yo construir y también de dónde van a pagar mis clientes, ¿no? Eso es clave. Quiero comentarles por decir, esta es una carpetita mía donde tengo varios temas así que tienen que ver con lo financiero. Por decir, el punto 28 es donde dice avalúos. Algo que fue también muy nuevo para mí en este último proyecto que estamos desarrollando es ver el tema de avalúos. Porque por decirles, yo puedo decir que mi vivienda o mi obra o mi edificio, mis departamentos tienen un valor de $80,000 y ofrecerlo en ese precio y mis clientes estar de acuerdo. O sea, ellos consideran de que ese departamento cuesta $80,000. Ese es su precio. Mis clientes quieren pagar ese monto. Van al banco y allá le solicitan un avalúo porque el banco no suelta, digamos, no dinero si ellos no están seguros de que va a retornar o que si hay algún inconveniente con ese cliente, ellos van a poder recuperar ese préstamo. Entonces ellos se aseguran y es por eso que se realizan los avalúos, ¿no? Entonces los bancos mandan a sus evaluadores, pero el banco dice, no, esta casa vale 60. Entonces el cliente que quería sacarlo al 100% y yo como vendedor mi precio comercial digo que vale 80, y al cliente le faltan 20 porque el banco no le va a dar más que 60, porque para ellos ese departamento vale 60. Y ahí ya se me cayó la venta, mi cliente no pudo acceder porque le faltaron $20,000. Entonces, este tema del avalúo también se debe manejar con pinza y ustedes lo tienen que tener bien presente. Para fijar sus precios, para hacer su lista de precios, por decir que vaya acorde con los avalúos. Inclusive hacer primero avalúos ustedes, analizar, ver, inclusive en muchos casos hemos hecho informes, digamos, de nuestros sistemas constructivos, de nuestras cosas, para no correr el riesgo, porque ya cuando, por decirles, un cliente dio una inicial, después ya se vuelve un problema devolverle, porque al final no pudo, el banco dijo que valía menos. Entonces es un tema clave de los avalúos, que ustedes lo consideren, porque se les puede caer y se pueden tener un problema, ¿no? Legal inclusive, o de si ustedes, por decirle, ese capital que les dio su cliente lo invierten, tampoco después ya ustedes tienen para devolverle, se vuelve un problema, ¿no? Es un tema importante de los avalúos.
También en esta parte del financiamiento, inclusive nosotros, por decir, viendo la situación del cliente, manejamos simuladores de préstamo. Ay, perdón. Manejamos simuladores de préstamo. O sea, hemos tenido reuniones con los bancos, con los gerentes de agencia, también quiénes me los van a atender a mis clientes, cómo ver de que me los atiendan bien, de que se gestionen rápido sus créditos. Hay que tener una relación con los ejecutivos de cuenta. Entonces, todo ese tema, digamos, es parte de mi gestión así gerencial, ¿no? El gerente, el que gerencia un proyecto, tiene que verlo todos los focos y es parte importantísima que ustedes la consideren cuando gerencian un proyecto, así sea una casita, una sola, tienen que aliarse, ¿no? Y este tema de los bancos es clave. Por decirles, si ustedes tienen, a veces uno tiene un familiar, un amigo que trabaja, es clave, porque ellos son prácticamente quienes hacen que nuestro proyecto culmine hasta que realmente alguien lo use eso, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Inclusive analizamos como vimos que se ve el mercado, quiénes son nuestros mercados y quiénes pueden acceder. Inclusive se analizan los requisitos. Ya cuando son proyectos grandes, proyectos así de, no sé, de urbanizaciones, por decirles, inclusive se pueden llegar así a nivel gerencial a que le soliciten menos cosas o que los requisitos sean más flexibles con los requisitos. Por decirles, a veces piden documentos legales de los terrenos donde está esa casa y generalmente piden que sean actualizados y a veces pasa el tiempo porque en todo este tema de los créditos el tiempo transcurre, es moroso en muchas ocasiones, depende del banco. Por decirle, nosotros intentamos trabajar con el Banco Unión y ahí sí que son meses y meses que le siguen pidiendo cosas y le siguen pidiendo cosas. Y hay otros bancos como el Santa Cruz que en un mes ya prácticamente están los desembolsos y ellos son los que más insisten y le buscan la forma. Entonces, este tema de requisitos de clientes también es importante que ustedes analicen qué le van a pedir a mis clientes y estar informados porque ustedes mismos le colaboran y le dicen, no, mire, o sea, como que le marcan la ruta al cliente. Si ustedes están, como les digo, queriendo vender una casa de las que ustedes han construido, ustedes como emprendedores, como ya como constructora hacen esto, tienen que saber cómo van a vender eso y qué le van a pedir a mi cliente y ustedes marcarles el paso al cliente para que sí o sí salga ese crédito y después ustedes seguir invirtiendo ese dinero y hacer que su constructora crezca. Y el último tema de la factibilidad de negocios, que sería ya la parte de comercialización prácticamente, que es este análisis técnico de inmobiliaria. Y una opción es que ustedes contraten a una inmobiliaria, ellos le van a cobrar un 5%, 4, 6, dependiendo de la inmobiliaria, hasta 3%, inmobiliarias más pequeñas. Pero si por eso les contratan a Century, 21, a Remax, esas mínimo, si es una organización completa que le van a pedir exclusividad y todo, les piden el 5% del valor de la venta, mínimo, si no es el 6%. Entonces, un camino es ese, hacerlo a través de una inmobiliaria. Y otro, ya si son muchas viviendas y ustedes creen que pueden manejarlo, o si es una sola y ustedes también se sienten capaces de comercializar porque tienen ese don de venta, tienen que
va a empezar a fijar sus precios en base a un avalúo, en base a algo real, y después ver si van a tener una persona que les va a ayudar a vender, cuánto sería su comisión por ese trabajo, y además pagas en Facebook, pagas en páginas. Hay muchísimas ahorita plataformas inmobiliarias, uno puede pagar directamente también ahí. Hay, si van a hacer artes, por decirle, van a hacer artes y cositas, o necesitan que alguien le mueva van a tener una página y necesita que le muevan su página. Todas esas cosas las tienen que contemplar. En empresas grandes, en constructoras grandes o en las mismas inmobiliarias se fijan políticas claras, porque cuando se venden ya de manera masiva es bien delicado porque los vendedores trabajan por sus comisiones, entonces yo la vendí, no la vendió, era mi cliente, este me la quitó, y van surgiendo temas así que son parte del equipo de un proyecto que se va a vender y se va a comercializar, el proyecto que ustedes van a construir. Entonces, eso también lo tienen que considerar y tener los temas súper claros, ¿no? En ese aspecto. Bueno, básicamente esto sería la primera parte de lo que es la planeación de la factibilidad de negocio, y así que escucho su consulta. O si las quieren escribir también. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta. La venta de las casas en la urbanización, en los condominios que ustedes hacen, ¿la realiza la empresa personalmente, Pentágono, o subcontrata una inmobiliaria? Generalmente lo hacemos bajo los dos caminos. Con los dos caminos lo hacemos. Tenemos un equipo comercial, interno, y también se hace algún convenio con alguna inmobiliaria. Tenemos varias así con las que ya hemos trabajado. Y se va alternando de las dos maneras, ¿no? Pero el equipo comercial siempre está, ¿no? Siempre fijo. Inclusive ellos organizan algunas actividades, tienen igual ellos su plan de trabajo y todo, ¿no? Hay un equipo comercial permanente. Generalmente los gastos en comercialización es del 5%, ya sea interno o externo. Los beneficios de tenerlo interno es que, por decir, es más manejable si cambian las políticas o si cambia el precio o si cambia, no sé, la manera de mostrarlo al proyecto. Entonces, por eso siempre se ha preferido manejarlo internamente. Y ya cuando, no sé, se quiere ya, generalmente los proyectos se venden a un 80%, casi todos en general, casi todas, por decirlo, los condominios, organizaciones, y quedan siempre los que son más alejaditos o terrenos más grandes que son caras, ya se vuelven caras las casas porque los terrenos son súper grandes. Y hay siempre ese 20% que cuesta vender. Y ahí es generalmente cuando entran las inmobiliarias, en ese 20% que ya es el difícil de vender, que queda en lo último, en un cul-de-sac, en un terrenito en la barda, y esos son los que cuestan vender. Y ahí es donde nos apoyamos del área comercial.
perdón, de las inmobiliarias. Tengo yo también una pregunta. Cuando habló de antesito de la pandemia, estaba proyectando o tenían proyectado unas torres, ¿no? Y de repente deciden cambiar el proyecto por análisis de mercado. Es decir, la construcción de torres era menos factible en la venta, pues que las pandemias le cambió la idea y deciden nuevamente seguir con las casas de un piso o de un nivel o de dos niveles. Ujú. Bueno, un factor bien importante fue el precio del fierro. Si ustedes, algunos ahorita están construyendo, saben que se ha duplicado el precio del fierro. Y nuestro sistema constructivo en las torres era de hormigón armado, prácticamente el 100%. O sea, el 100% de los edificios iba a ser de hormigón armado. Y ya estaba todos los estudios realizados, hechos, los precios, proveedores, todo. Entonces, con este tema de la pandemia, prácticamente eso nos hizo repensar y ver, digamos, de que se volvió inviable el proyecto, por, básicamente por el precio del fierro. O sea, increíble cómo un material que como son de hormigón armado, prácticamente es un material clave, ¿no? Y, y ese material fue el que empezó a hacer la debilidad del proyecto y al final se hizo un montón de análisis y se definió que no era el momento. Y son decisiones bien así drásticas, porque inclusive nos llegó un molde especial para torres y los moldes son carísimos. Los moldes están como para tener retorno después de muchísimas veces de reutilizarlo, ¿no? Entonces se tiene retorno, por decirles, de usarlo unas 1000 veces ese molde, ya se paga recién. O sea, hubo inclusive inversión, pero se vio que iba a ser para pérdida y al final se lo dejan en stand-by y después quizá se retome, ¿no? Inclusive justamente ahora, después de 2 años de la pandemia, hemos sacado esos moldes y los estamos armando. En las visitas prácticas que vamos a hacer, los van a encontrar armados, los moldes de las torres. Los voy a llevar a que los conozcan. ¿Alguna otra consulta? ¿Nadie más tiene consulta? Arqui, ¿hasta cuánto el banco podría financiar la compra o la construcción de una vivienda? Miren, bueno, ya les voy a hablar. Hace unas 3 semanas nos visitó el Banco Santa Cruz y estuvimos hablando con ellos. Y justamente fue cuando el gobierno lanzó que el 100% no era obligatorio prácticamente para la banca darlo. Pero ellos nos comentaron de que iba a ser difícil para ellos dar al 5.5. Entonces, como que ellos le dan la vuelta, o sea, ellos no dicen no estamos dando, o sea, ellos dicen que sí dan. Pero ahorita ellos han sacado otro producto que le llaman ellos al 100%, pero al 6.5. Y no es crédito de vivienda social, tiene otro nombrecito. Y ese ellos nos aseguraron de que van a dar a nuestros clientes. Y fueron sinceros y dijeron de que no iban a poder al 5.5 y
expresan un montón de motivos, ¿no? Y ellos así lo manejan. Miren, les estoy hablando de algo súper interno, ¿no? Pero la banca en realidad se maneja así y ahorita no sé los motivos a fondo, ¿no? Porque este, no han accedido al 5.5, pero ellos también nos comentaron que prácticamente casi todos los bancos están así. Y el que sí da es el Banco Unión, pero el Banco Unión no da a todos, los hace esperar y los cansa a los clientes 5 meses así. Y los que tienen paciencia salen y cumplen con los requisitos, ¿no? Porque le empiezan a buscar de todo. Y así hemos tenido clientes con el 5.5 al 100% del Banco Unión. Pero de meses y meses que están los clientes insistiendo, ¿no? Por lo menos 5 meses, les digo. ¿Alguien más tiene consulta? Arqui, yo creo que todos entendieron, están entendiendo muy bien. Quería ver si podemos acomodarnos para sacarnos la foto como registro de nuestra segunda clase. Y también todos los que están conectados, ya nos vamos a organizar para nuestra primera clase práctica, que va a ser el próximo sábado, porque este sábado va a ser para lo que es el taller de avalúo. Como somos alrededor de casi 60 personas en este curso, vamos a coordinar para poder así también ver los grupos para las visitas, ¿no, Arkin? Vamos a tratar de ver si hacemos en grupo, todo lo que sea para que todos aprovechen y logren aprender y captar en el tiempo que tengamos, porque es desde las 2 hasta las 6 de la tarde los sábados. Sí. Prácticamente sería para el sábado 2, ¿no? Sí, el sábado 2 de abril. Según calendario, el sábado 2 de abril. Sábado no habría ninguna clase. ¿Podríamos habilitar sus cámaras, por favor? Para Erika Roca que preguntó, este sábado no, sería el próximo. Sí. Vamos a alternar los sábados por el tema también para que igual ustedes puedan tener el tiempo y aprender, ¿no? Porque muchos han adquirido los dos cursos. La mayoría están llevando el curso de avalúo y de dirección de obra. Entonces, por esa razón, tratamos de no sobrecargarlo, porque sabemos que a pesar de que también están trabajando, llegan tarde y a cursar estos cursos. Entonces, queremos que aprovechen al máximo. Por eso hemos decidido hacer la alternancia de los cursos. Arqui, entonces ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Será que habilitamos, porfa, todos cámara para una fotito rápida? No, es más que todo por el control que vamos a llevar. Bueno, con la cuenta de 3 entonces. Ya sonríen. 1, 2 y 3. Bueno, se acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación.
Y les voy a estar dejando un cuestionario en el grupo para que respondan y les voy a pasar los resultados del anterior cuestionario en porcentajes, ¿no? Gracias a todos, que tengan buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego, Gracias, Arqui, Rita. muchas Luego. Hasta gracias. luego.